Buenos días, hermanos. Buenos días. Ya el frío ahora sí les ha agarrado, ¿no? Se nota, porque se hace frío, hermanos. Yo también estoy que me pelo de frío en mi oficina por ratos o cuando estamos por aquí, pero igual aún así venimos a adorar a nuestro Dios y tenemos este espacio, este tiempo que siempre le damos al Señor cada día domingo. Y como lo hacemos recurrentemente, antes de iniciar este espacio pedimos siempre dirección de Dios. Después de cantarle, te invito a que una vez más inclinemos nuestros rostros, nos dirigimos a Dios en oración y dejemos este tiempo en las manos de Él. Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de poder venir con libertad a tu palabra, entenderla, comprenderla. También nos das la libertad de poder buscarte, no tenemos que escondernos por hacerlo, y nos das la oportunidad de poder vivir y aplicar tu sabiduría en nuestra vida y ver tus bendiciones y tus promesas en nosotros. Gracias, Dios, porque de diferentes maneras nos has bendecido, incluso permitiéndonos estar en una nación donde la maldad ha sido frenada en algunos aspectos, no en todos, pero tu gracia nos ha acompañado en diferentes escenarios. Gracias porque aún el Evangelio sigue aumentando en el país. Pero te pedimos, Dios, que no sea esto simplemente algo que celebremos, sino algo que nos permita seguir haciendo tu obra. Y te pedimos que nos des entendimiento para eso, que ahora que vamos a ir a tu palabra, nos des de tu espíritu claro para entender con claridad tu verdad y que esto pueda aplicarse a nuestras vidas de manera concreta, práctica, y nos ayudes a dar los pasos que debemos dar. Gracias, Señor, pedimos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, habíamos iniciado hace un par de semanas una serie que habíamos titulado Movilización, ¿no? Y lo habíamos dicho de esta forma porque entendemos que en el escenario de la iglesia o dentro del marco que tenemos como iglesia de tareas, hay una labor específica que todos tenemos y es predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Si tú lees la Biblia entiendes que esa tarea es abismal, una sola iglesia no lo puede hacer, pero tiene que desarrollar el trabajo para que eso suceda. Y una de las cosas que decíamos, y por eso lo pusimos ahí, hablar acerca de cumplir la gran comisión, es algo que se sabe, que se hace de alguna forma, pero nosotros no queremos hacerlo simplemente de manera general, o no queremos hacerlo, por así decirlo, de una forma en la que terminemos solo cumpliendo una labor. Queremos hacerlo como la Biblia enseña y para eso evidentemente tenemos que estudiar la Biblia y entender cómo es que eso se hace real en la vida de la iglesia. En algunos momentos determinados para que esto pueda suceder vamos a tener que ser intencionales y no solamente esperar que las cosas simplemente sucedan. Una de las cosas por esa razón que hablamos cuando iniciamos esta serie es que literalmente nosotros, para poder entender la envergadura del trabajo, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos. Tenemos que movilizarnos y por eso el primer día hablamos de una palabra clave, movilizarnos. Y yo usé bastante la palabra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad, no solo del pastor, no solo de los líderes, de todos nosotros. Y llegamos a un momento en donde nosotros tenemos que ponernos la camiseta y no esperar que la gente venga por estas puertas, nosotros tenemos que ir también. Definitivamente vamos a generar oportunidades para usar este lugar. Hemos invertido dinero para esto, hemos invertido tecnología y es un buen lugar para poder presentar a Cristo. Pero la gente no se está muriendo por entrar por estas puertas para escuchar el Evangelio. Es por eso que nosotros tenemos que ir. Y si vamos a ir, no vamos a ir simplemente por ir. No queremos tomarnos fotos en la calle simplemente diciendo que estamos haciendo la obra evangelística. Queremos tener alcance, queremos tener un impacto real y por esa razón hablamos de que ese impacto no sucede con argumentos lógicos, no va detrás de eso con una estrategia de mercadotecnia que podamos tener. Según la Escritura y según lo que nosotros mismos hemos experimentado en nuestras propias vidas, es el amor transformador de Dios que nos impacta. Y cuando Dios nos manda a predicar con ese mismo amor, no solo con un mensaje de salvación, sino con pruebas de transformación a través de ese amor. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Pero para terminar este bloque de verdades, que literalmente es lo elemental que nosotros necesitamos entender o saber, hay algo que necesariamente tenemos que hacer y es ir a predicar. La pregunta es cómo exactamente lo hacemos. Y por esa razón el tema de hoy que hemos titulado y vamos a terminar por ver, literalmente yo lo he llamado de esta forma, predicación audaz. Porque cuando nosotros vamos a predicar, podemos hablarlo desde muchos escenarios, podemos verlo desde muchas formas. No es tan complejo cuando ya tienes cierto conocimiento de la Biblia, poder agarrar algunos versículos y decirle a las personas que puedan creer en Dios.
Aunque las personas pueden tener diferentes argumentos para poder negarse a creer en Dios, o para tener dudas de Dios, o para literalmente no saber qué hacer, pues la realidad es que nosotros cuando predicamos no siempre lo hemos hecho como la Biblia lo enseña. Ahora, no intento decir que esto no sucede, pero vamos a buscar en este momento ejemplos de la Biblia que nos permitan a nosotros entender cómo es que de manera concreta los siervos de Dios predicaban. Y hay que entender que para eso nosotros no podemos pues hacerlo a nuestra imaginación, ¿no? Es claro que la Biblia nos manda a predicar. Yo no voy a pasarme aquí enumerándote muchos versos, pero tú sabes que la Gran Comisión nos dice, id y haced discípulos, ¿no? Tenemos textos como el de Pedro que nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, todo con el propósito de anunciar las virtudes de Dios. Es decir, tenemos que hablar. Incluso Romanos nos habla de que nosotros debemos procurar llevar el evangelio porque hay gente que tiene que invocar al Señor, pero para que lo invoquen tienen que creer, para que alguien crea alguien tiene que predicar y para que alguien predique tiene que ser enviado. Es decir, tenemos que hablar, tenemos que ir detrás de y hacer exactamente. La pregunta es cómo lo hacemos. Entonces, yo quiero tomar el ejemplo de un hombre que si pudiéramos analizar la historia de la iglesia, quizás es el mejor ejemplo para nosotros, y me refiero al apóstol Pablo, porque gracias a él, en gran parte, el evangelio comenzó a correr en todo el mundo y nos llegó hasta nosotros. El ejemplo de Pablo para nosotros puede ser muy eficiente, muy eficaz. Y hay un momento en la Biblia donde Pablo describe cómo él predicaba a Jesús. No exactamente lo que predicaba con todos los detalles en sus palabras, pero con qué intención y qué pasos dio y cómo es que se vieron resultados. Hay muchas partes, de hecho, donde él lo va a mencionar, pero hay una porción sobre todo en donde literalmente Pablo nos va a mostrar eso. Y es por esa razón que hoy día vamos a ver la predicación audaz que Pablo en un momento aprendió, porque no fue al inicio así. Y para eso te voy a invitar, por favor, que vayas a Corintios, a la primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante, porque esta es la porción que vamos a estudiar. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta en medio de esto, y desde ya lo adelanto, que quizás al final de la enseñanza va a tener más sentido, es que una predicación audaz es una predicación con fe. Es literalmente lanzarte a hablar de Jesús teniendo el respaldo de Dios. Dice ahí 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice lo siguiente. Si lo tienes ahí en tu Biblia, no pierdas este texto. Vamos a ir a otros textos, por favor, pero no pierdas este texto. Ponle un marcador, algo ahí, porque vamos a volver recurrentemente a esta porción. Dice así, 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Personalmente, para mí, no hay creo mejor texto que pueda aclarar la forma en la que Pablo predicaba que este. No creo que haya un texto donde Pablo quiera ser mucho más evidente y más obvio de cómo él pretendía alcanzar corazones. Y esta es la parte donde Pablo va a explicarlo. Solo que es interesante leer esta porción en esta iglesia, porque la relación que Pablo tenía con la iglesia de Corinto, más allá de que en este momento esta iglesia estaba pasando problemas, era una relación muy particular. Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Pero lo que tú tienes que saber es que en la vida de Pablo hubieron varios momentos. Pablo fue un gran hombre de Dios que Dios no solamente levantó, sino que fue preparando y lo perfeccionó. Pablo tuvo viajes misioneros. Y si tú conoces un poco la historia de Pablo, debes saber que en su primer viaje misionero, él usaba una estrategia muy común, que era llegar a una ciudad, buscar una sinagoga, donde usualmente habían judíos. En una ciudad donde había al menos 10 familias judías se podía levantar una sinagoga, y usualmente en una ciudad donde habían los suficientes judíos se podía hacer esto, y era fácil para Pablo llegar ahí porque los judíos ya tenían un entendimiento del Antiguo Testamento, podían comprender las Escrituras y detrás de eso podía predicárseles a Jesús, por así decirlo, de una forma más fácil. Fuera de que Pablo tenía una especial predilección por su pueblo, por la nación judía, y él mismo va a decir en un momento que él preferiría estar siendo anatema, maldito, y que detrás de eso sus conciudadanos se conviertan, porque literalmente esto fue, Pablo fue llamado a predicar a los gentiles.
Y Pablo en el primer viaje misionero va a ver cómo Dios va a obrar en diferentes lugares de esa región donde él al inicio va a llegar. Pero en su segundo viaje misionero, que es donde ahora vamos a hablar, las cosas cambian. Las cosas comienzan a volverse de una forma más accidentada y el segundo viaje no comienza como él esperaba. En primer lugar, él recluta a Timoteo, ahí entra en escena Timoteo y Silas, él se divide de Bernabé, se va por otro lugar, y cuando él traza una ruta, el Espíritu no le deja ir hacia ella. No vamos a entrar en detalles de mapas, pero literalmente él intenta ir en diferentes direcciones y el Espíritu no le permite ir. No sabemos por qué, en qué circunstancias, cómo él lo entiende, pero la Biblia nos muestra que él entendía que el Espíritu no le estaba permitiendo ir más allá. Hasta que de pronto Dios le revela que debe ir a Macedonia, una región que estaba más lejos todavía. Y él comienza y emprende el viaje hacia allá y se da cuenta que al llegar a esa ciudad, a la primera ciudad que es Filipo, no hay sinagoga. Su estrategia que había utilizado por bastante tiempo ahora no se puede emplear. Y una de las cosas que va a pasar en Filipo, si tú conoces la historia de la iglesia que va a suceder ahí, es que es una historia muy particular. Va a suceder un terremoto, una mujer que tiene un demonio va a ser sanada, él va a tener que irse corriendo, literalmente lo van a encarcelar, van a haber varias cosas que suceden y las cosas comienzan a ser accidentadas. Después de Filipo él va a llegar a Tesalónica, gente se va a convertir, va a predicar el evangelio, pero también van a haber judíos que se van a oponer. Van a traer persecución y mientras que por un lado se levanta el evangelio y la iglesia comienza a crecer, también se levanta la oposición y las cosas comienzan a ir nada bien. Esto comienza a mencionarse más de una vez en el libro de Hechos y algo que va a pasar es que tú ves que eso mismo va a pasar en Berea y luego en Atenas y luego llega a Corinto. Todo este trayecto hasta que él llega a Corinto hace que literalmente él tome una decisión. Y vamos a ver más adelante los detalles de lo que va a pasar previamente, pero algo tú tienes que entender. Pablo no estaba en cualquier momento. Cuando Pablo decide predicar a Jesús de esta manera es porque algo ha pasado. Y literalmente en medio de esta situación, él está escribiendo esta carta para corregir temas en la iglesia de Corinto y les hace recordar cuando él llegó por primera vez cómo estuvo predicando el evangelio. Y lo primero que tú puedes ver, dice ahí el versículo que leímos: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir esto, estas palabras bonitas? Bueno, básicamente lo que Pablo está diciéndonos es que nosotros debemos predicar este Jesucristo. Jesucristo no fue a predicar cualquier tipo, Pablo no fue a predicar cualquier tipo de Jesucristo. Jesucristo se manifestó en carne en medio de los otros, pero se manifestó de muchas formas. Y Pablo vino a predicar un tipo específico de Jesucristo. No predicó a un Jesús sanando, por así decirlo. No significa que no es que no lo mencionó, sino que este no era el énfasis. No predicó a un Jesús guiando una nueva revolución de enseñanzas doctrinales frente a los fariseos. Para Pablo era un Cristo crucificado, que implicaba muchas cosas. Pero sobre todo hay algo que él va a remarcar aquí y es donde nosotros debemos empezar. Y es que él va a decir que cuando él predicó a Jesucristo, a este Jesucristo crucificado, no lo hizo con excelencias de palabras ni de sabiduría humana. Y esto es lo que nosotros primero debemos saber. Porque si nosotros vamos a salir a predicar, si yo me voy a atrever a compartirle a Jesucristo a una persona en la calle, en mi familia, en mi entorno, tengo que entender cómo debo hacerlo. Y siempre habrá la tentación de alguna manera de acomodar el mensaje a la realidad de la gente. No estoy intentando hablar de ser estratégico en lenguaje, estoy hablando del mensaje propiamente dicho. Lo que la Biblia nos enseña, según este texto, es que nosotros no usamos de sabiduría humana para acercar a los hombres a Dios. Pablo no lo hizo en este momento. Él tomó una decisión de no utilizar la sabiduría de los hombres para buscar que el mensaje le haga sentido a la mente de la gente. Lo que primero tienes que entender es que la sabiduría de los hombres no es algo que va a acercarnos a Dios, y eso lo vemos de tapa a tapa en la Escritura. En primer lugar, porque eso terminaría de exaltar al hombre y no a Dios, y no hay nada más perjudicial para el hombre que pretender que de alguna manera con su inteligencia y su capacidad puede definir o entender a Dios. Pablo lo sabía muy bien. Otra de las razones por la que la sabiduría de los hombres no es algo que literalmente Dios va a utilizar para llevarnos hacia Él, es porque la sabiduría que el hombre a sí mismo llama sabiduría, para Dios es confusión.
Si tan solamente tú lees unos versículos más adelante, atrás, tú vas a darte cuenta que Pablo, hablando de la sabiduría de los hombres, va a decir, porque la palabra de la cruz, este Cristo crucificado, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No voy a entrar en muchos detalles, pero creo que es más que suficiente hasta este momento de la historia para darnos cuenta que cuando el hombre propone una buena idea, solamente hace pasar unos años para que se dé cuenta de que sus grandes ideas y la grande sabiduría del hombre no es confiable y no es lo suficiente para que la vida humana pueda florecer. La realidad es que se han propuesto muchas cosas, no solamente formas de pensamiento, filosofías acerca de la vida, acerca de la política, acerca de gobernar, se han propuesto sistemas de gobierno, desde el lado socialista, materialista, capitalista, y un montón de cosas que el hombre ha buscado definir para el bien de la sociedad, pero en el fondo ninguna de esas cosas ha terminado por resultar bien. En estos tiempos se defiende mucho la democracia, pero no existe una democracia perfecta en nuestros tiempos. Literalmente las democracias en nuestros espacios y nuestros tiempos cada vez están peor, por así decirlo. No estamos intentando decir que eso esté mal necesariamente, porque no estamos hablando en contra de esto, sino que cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que la sabiduría humana no está clara. Dios la ha confundido. Y aunque puede haber cierto sentido de verdad que se ajusta a la Escritura en cuanto a lo que los hombres proponen y en cuanto a las soluciones que se dan, mientras que esta tierra no se someta a su Creador, las cosas simplemente no van a ir bien y de manera perfecta. Ese es el mundo donde nosotros vivimos. Es por eso que la sabiduría humana no es suficiente para que nosotros podamos llegar hasta ahí. Pablo entendía cómo era la cultura de sus tiempos. Y si tú lees ese capítulo anterior, Pablo va a hablar de los judíos y de los griegos. Él entendía que en el tiempo que él vivía habían formas de pensamiento y básicamente habían dos maneras muy notorias. A los que él llamaba judíos, que eran los propiamente de su nación, judíos, que estaban regados por Roma literalmente, y que eran un pueblo muy particular porque eran cerrados y exclusivistas. Y por otro lado estaban los griegos. Pablo sabía muy bien que en el Imperio Romano, donde él estaba puesto para predicar, estas dos culturas eran las que predominaban y era la forma de pensamiento. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos tenían una forma muy particular de ver a Dios y de esperar que Dios se les revele. En el Antiguo Testamento Dios se había revelado al pueblo de Israel a través de las plagas, a través de abrir el Mar Rojo, a través de la vara de Aarón floreciendo y de diferentes milagros. Cuando esa nación estuvo perseguida y no había conocido a Dios, Dios se le reveló a través de señales. Y a lo largo de las generaciones Israel pedía señales a Dios para poder estar de acuerdo con Él y someterse a Dios. Cuando Dios envió la señal perfecta que era Jesucristo, nacido de una mujer, haciéndose hombre para luego morir en una cruz, literalmente cuando Cristo estuvo en la tierra, ellos no lo identificaron. Tanto así que los escribas y los fariseos, los hombres más doctos de Israel, se acercaron a Jesús y le pidieron señal. Y Jesús les dijo, no se las vamos a dar. Simplemente van a tener una señal que es Cristo en la cruz. La señal de Jonás, que así como Jonás fue 3 días metido dentro del vientre de este animal, el Hijo del Hombre, que Jesucristo, va a estar en la muerte y luego va a resucitar. Literalmente Jesús les dijo, yo no pretendo revelarles al Señor de acuerdo a su forma de pensamiento. Dios no va a someter su plan para que ustedes lo entiendan bajo el capricho de ustedes querer buscar que yo me someta a ustedes. No, hay una forma muy particular donde Dios se va a revelar y eso es a través de fe. Lo mismo se lo dijo a los griegos. Los griegos tenían una forma muy distinta de poder ver la vida. Los griegos eran posiblemente la cultura en aquel entonces más sofisticada, más avanzada, por así decirlo. Habían rechazado la magia, habían rechazado la religión y para ellos cualquier cosa que sea cierta tenía que ser comprobable a través de la razón. Ellos ya no estaban dispuestos a arriesgarse a la fe, por lo tanto ellos estaban buscando argumentos que literalmente tengan sentido. Si esto no cuadra, si esto no se puede palpar, si esto no se puede comprobar, no tengo por qué creerlo. Y por esa razón, cuando se hablaba de un Dios que se hacía carne y que encima estaba en una cruz, para ellos era locura. Pablo entendía muy bien que tanto griegos como judíos estaban pidiendo exigencias de parte de Dios para que Él se les revele. Y Dios no estaba dispuesto a someterse a la voluntad humana.
Pablo entendía que Dios, si quisiera, podría responderles como ellos quisieran. Pero Pablo no estaba haciendo lo que el hombre quería, sino lo que Dios estaba dispuesto a hacer. Él iba a predicar a Cristo crucificado. La predicación de Pablo era bastante audaz a pesar de entender cómo era la mente judía. Y por esa razón lo que él predicó fue la pura verdad dura como es. Dios muerto en una cruz por ti y por mí. Para aquel entonces eso era algo que no tenía sentido, pero esto fue lo que Cristo vino a predicar, o a hacer, y lo que Pablo vino a predicar. Esto no viene de la nada. Y es aquí donde yo quiero llevarte a otra porción para que tú me puedas entender mejor, porque para que Pablo llegue a entender esto y hacerlo de esta manera, algo previo va a pasar. En su segundo viaje misionero, antes de llegar a Corinto, él va a pasar por Atenas. Y algo sucede en Atenas que a veces es malinterpretado. Te pido por favor que vayas a esta porción en Hechos capítulo 17, como está ahí, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 16. Vamos a leer algunas porciones nomás. Yo voy a intentar narrarlo rápido porque el texto es largo y no podemos detenernos demasiado. Pero estás aquí en su segundo viaje misionero de Pablo. En este segundo viaje misionero que fue accidentado, como te había dicho, mientras que él predicaba y había salvación, pero luego había oposición y de pronto él era frenado continuamente, lo más probable es que Pablo se puede estar pensando, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente que se está convirtiendo, pero de pronto el reino de los cielos está comenzando a ser detenido? Pablo de pronto va a ser echado literalmente de Tesalónica, va a ser echado de Berea, y él rápidamente, porque a él lo persiguen, lo mandan a Atenas. Silas y Timoteo se quedan en Berea y ellos siguen confirmando a la gente, y dice el texto que Pablo, estando en Atenas, está esperando a Silas y a Timoteo. Y él ve la idolatría que sucede en Atenas y se enardece su corazón. Y él comienza a predicar literalmente a las personas, a los judíos sobre todo, y a todos los que estaban ahí en general. Y él de pronto, al poder proponerse a predicar, vienen los filósofos de aquella ciudad y le llama la atención lo que Pablo tiene que decir y le dice, ven, vamos al Congreso, lo que sería el Congreso, el Areópago de aquel entonces, y expón tu religión aquí. Y Pablo, pues sin ningún inconveniente y más bien dotado y bien preparado, sabiendo muchos idiomas, se pone al frente y comienza a hacer una predicación que literalmente es tan elocuente, toma de los poetas de ellos y con una sabiduría y una pericia de lengua muy docta, hace un mensaje que ninguno de los predicadores que podríamos quizás estar aquí podría hacer. Él sabía muy bien cómo tomar la cultura y partir desde ahí, predicarles al Logos y al Dios no conocido, y detrás de eso hacer una enseñanza excepcional. Desde el lado homilético él tenía un 20-20. Pero en el momento que ellos escucharon que estaban hablando de un Dios que iba a resucitar, dice el texto que lo menospreciaron, lo desestimaron. Porque él, partiendo claramente dentro de lo que estaba haciendo, viendo la oposición, decidió hacer algo un poco diferente. Y lo que vamos a ver en Atenas es que muy poca gente se convierte. No fue un éxito rotundo. Versículo 32 del capítulo 17, mira lo que dice. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámeris, y otros con ellos. Mira, uno puede ver que hubo salvación, hubo un resultado, pero no fue lo que estaba pasando anteriormente. Para algunos esto no es muy claro, pero luego rápidamente la narración de Hechos nos manda a que Pablo va a Corinto. Sale de Atenas y cuando Pablo va a Corinto, como dice el texto que leímos en Primera de Corintios, él va con una actitud muy diferente, con temor y con temblor a predicar. Y predica a Cristo crucificado. Mientras que esto comienza a darse, lo primero que hace Pablo, como siempre lo ha hecho, entendiendo que es la mejor forma y la forma más estratégica, va a una sinagoga. Y comienza en Corinto a predicarle a los judíos que tenían un trasfondo bíblico acerca de lo que es la ley. Y cuando les predica, muchos de los judíos que están ahí comienzan a debatir con él, dice el texto, y la gente judía ahí lo rechaza. El debate se vuelve tan candente que en Corinto los judíos dicen, no queremos saber nada contigo, y nuevamente la oposición se levanta.
Cuando tú ves esto, algo se quiebra en Pablo. Versículo 5 del capítulo 18 de Hechos dice así, 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Literalmente Pablo está frustrado. Él está haciendo el trabajo y no ve resultados. Hay algo que se está deteniendo y en medio de predicarle a su pueblo, él tenía un amor especial por ellos. De pronto esta gente ha rechazado a Jesús. Y en medio de eso él dice, me voy a los gentiles. Hace este símbolo de sacudirse el polvo y comienza a predicar a una persona, dice el texto ahí, que literalmente era temerosa de Dios. Literalmente él deja a los judíos, se acuerda de su llamado, que era predicarle a los gentiles, y ve a un hombre que es temeroso de Dios y comienza a predicar ahí. Versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mira, no sé si te percatas lo que ha pasado aquí. Pablo tenía una estrategia, tenía una forma de hacerlo. Tenía sentido que algunas cosas funcionen, pero no funcionaron. Fue al revés. Pero Dios ya le había dicho una cosa, ve a los gentiles. Y detrás de eso predica a Cristo crucificado, no te das tanta bola. Y cuando él comienza a hacerlo y comienza a ver dónde entonces Dios ya está obrando. Antes de que yo intente entrar en sus mentes, donde Dios ya se ha metido. Y encuentra un corazón de alguien temeroso y el evangelio comienza nuevamente a florecer y a correr. La diferencia no lo hizo su elocuencia, la diferencia no lo hizo su sabiduría, la diferencia no lo hizo que él tenía buenas estrategias, la diferencia lo hizo que él vio donde Dios estaba obrando y estaba dependiendo de él. Y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Es interesante que cuando tú lees esta porción, después de este momento, Pablo comienza a cambiar totalmente su forma de predicar. Y lo que va a suceder después en la vida de Pablo es mucho más avesado aún todavía. Pablo posiblemente no imaginó que iba a terminar en Roma, pero literalmente este fue un camino que lo llevó hasta ahí. Parece que Dios sabía muy bien lo que estaba pasando en el corazón de Pablo y Pablo parecía un poco desanimado. Y por esa razón, el versículo 9, mira lo que dice después de que esto pasa. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Wow! ¿No? Ahora Dios se lo confirma. Ahora Él no solamente hace su parte, lo hace con fe, lo hace dependiendo de Dios y detrás de eso ve resultados y hasta Dios le trae mensaje diciéndoles, estás yendo por buen camino ahora. Mientras que las cosas no eran tan claras, ahora todo comienza a tomar su lugar. Y el versículo 11 nos dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Mira, Pablo solo se quedó grandes tiempos en 2 lugares. En Éfeso, que se quedó bastante tiempo, pero después de Éfeso, este es el segundo lugar donde Pablo se quedó más tiempo, 1 año y 6 meses. En los otros lugares se quedó menos tiempo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque era claro que Dios estaba obrando ahí y que él debía hacer lo que Dios le estaba diciendo. Parece que Pablo en algún momento, no lo entendemos todo, pero fue un poco independiente de Dios y Dios tuvo que mostrarle que necesitabas depender más de mí, que vas a hacerlo como yo lo hago, como yo espero predicar a Cristo crucificado. Y en medio de esto tú puedes agarrar y decir, pero Pablo entonces que no se hacía a los judíos judíos y a los griegos griegos, ¿y cómo es que esto entra dentro de lo que está pasando aquí? Cuando la Biblia habla de esto en Corintios, y habla de que él se hizo a los judíos judíos y a los griegos griegos, no se está refiriendo al mensaje, se está refiriendo a no poner tropiezo al corazón de las personas. No se está refiriendo a la forma en la que predicaba, se está refiriendo en la forma en que vivía para no traer tropiezo a un mensaje que parecía una locura. Es por esa razón que para Pablo no era tan complicado esto. ¿Y por qué es importante decir, hermano? Porque cuando nosotros vemos la forma en la que las iglesias de ahora se predica a Jesús, ustedes saben que hay todo tipo de iglesia y todo tipo de púlpito, ¿no? Hay todo tipo de personas que abren la Biblia y en vez de leer lo que la Escritura dice, comienzan a traer cosas de psicología y cosas de autoayuda y un montón de cosas que en realidad parecen bonitas y posiblemente están en la Biblia algunas, pero no parten de la sabiduría de Dios. Nosotros no debemos tener ningún temor de decir que hay un libro que lo escribieron hombres, pero que fue inspirado por Dios y que transforma la vida de la gente y yo vivo en base a este libro. A ti no te debe dar vergüenza de decir eso.
A ti no te debe dar vergüenza decir que literalmente tú buscas a solas a un ser que no puedes ver, pero del que depende toda tu vida. Tú estás convencido de quién es Dios en ti. En estos tiempos se predica el evangelio de la emergencia, ¿no? Si tú vienes a Dios, Dios va a solucionar tus problemas. La mayoría de nosotros ya sabemos, si conocemos la Biblia, que eso no siempre es así. Dios no está aquí como un genio para solucionarme todos los problemas de mi vida. Vivimos en un mundo después de Génesis 3 donde hay problemas, donde hay enfermedad. Y es parte de las consecuencias del pecado. La diferencia es que nosotros tenemos un Dios bueno que detrás de su gracia y de su amor puede ayudarnos a manejar eso. Vivimos en un tiempo donde hay iglesias que prácticamente le dicen a la gente afuera, si te conviertes en cristiano, te conviene que tus hijos tengan valores, que tú puedas tener un espacio con quien compartir con personas y posiblemente no te sientas sola si eres una madre soltera. Esa no es la razón por la que tú tienes que buscar al Señor. No es el hombre el centro del evangelio. En nuestros tiempos se predican muchas de estas cosas y ¿sabes cuál es el problema serio con esto? Que esto hace ver que literalmente Dios puede ser una parte de tu vida. Y la Biblia no dice en ningún momento que Dios debe ser una parte de tu vida. La Biblia nos llama a que Dios sea el eje por el que se mueve mi vida. Que esa rueda no gira si no hay un eje que está ahí firme y duro que permite que todo esté en su lugar, y ese es Dios. El mensaje no debe ser que nosotros necesitamos o nos conviene venir a Dios. El mensaje debe ser que realmente tú debes venir a Dios. Tú fuiste diseñado para estar ahí. Si no lo crees, bueno, no lo crees, pero eso no cambia la realidad de que así es. El mensaje no debe ser que Dios te puede hacer feliz. No. Dios es la felicidad de la humanidad. Sin Él tú no vas a encontrar la plena satisfacción con la que Dios te creó. No es que detrás de eso el mensaje se tiene que modificar, es que hay que decirlo tal cual como es. Predicar a Cristo crucificado implica que yo entienda exactamente lo que Dios dice claramente en la Escritura y lo comunique como es. En el versículo 2 de 1 de Corintios que estuvimos leyendo, dice ahí, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que predicaba Pablo entonces cuando hablaba de Cristo crucificado? Bueno, literalmente Cristo crucificado es algo nada difícil de entender. Yo te lo voy a enumerar de forma sencilla. Podríamos decirlo de muchas maneras. Yo lo he traído de una forma sencilla simplemente para que no nos hagamos muchas complicaciones. Pero literalmente es esto. Cuando Pablo predicaba, dejaba algunas verdades. Primero, Dios existe. De hecho, en esa época no había muchas dudas de esto porque era un mundo muy politeísta y no había muchas dudas acerca de esto, pero en nuestros tiempos sí es necesario mencionarlo. Existe Dios. Dios no es una invención social. Dios no es resultado simplemente de la imaginación de la gente. No, Dios es real. Puede existir gente que dice no creer en Dios, así mismo se llaman ateos. La Biblia los llama necios, pero lo que tú predicas es que existe un Dios creador. Y ese Dios creador no solamente es alguien que existe, sino que tiene autoridad sobre ti porque te creó. Y si tú no le rindes adoración a Él, si tú no entiendes la diferencia entre tú y Él, estás en problemas. La gente no le va a gustar oír esto, pues porque obviamente quieren ser, entre comillas, libres e independientes. Pero esta es la verdad. El hecho de que no estén de acuerdo no significa que eso no sea cierto. Esto es el evangelio real. Otra de las cosas es que este mismo Dios creó todo perfecto y sin pecado, pero el pecado entró en el mundo por Adán y Eva y literalmente corrompió toda la creación. Tu más grande problema no es que te falta plata, no es que te falta salud, no es que no te entiende la gente, es que tú tienes pecado en tu corazón y también los que te rodean. Por eso nos dañamos y por eso las cosas están como están. Si esto no es completo todavía, porque este es el problema, pero las buenas nuevas de Dios, el evangelio de Cristo crucificado, es que Jesús vino a solucionar eso. Es Dios mismo viniendo por nosotros para solucionar ese gran problema en la persona de Jesús. Pero esto no es suficiente solo con entenderlo. Para que tú lo experimentes, lo tienes que creer. Y esta es la parte difícil. Predicar a Cristo crucificado no es difícil. Literalmente, los primeros cristianos predicaban esto sin hacerse mucha complicación dentro de la cultura donde ellos estaban, y los acusaron de rendir culto a un hombre muerto. Esto está en los anales de la historia. Cristo crucificado es un mensaje fácil de entender. No es difícil de entender, pero es difícil de creer. Y esa es la realidad. La gente a quien tú le prediques, que puede ser cercana a ti o lejana, no le va a costar mucho leer y entender esto, pero posiblemente les va a costar mucho creerlo. Les va a costar mucho aceptarlo, porque creer esto implica aceptar que Jesús es la razón de mi existencia,
Implica aceptar que Jesús es lo que le da sentido a mi vida, que Jesús es la solución a mis problemas y a los de la humanidad. Aceptar esto es creer que Cristo crucificado y lo que dice la Biblia implica yo renunciar a lo que el mundo me propone y ajustar mi vida a la Biblia. Y a la gente no le agrada literalmente esto. ¿Cómo entonces, de alguna forma, ellos pueden dar ese paso? Es ahí donde nos sentimos tentados a intentar decirles, sí, pero los cristianos somos buenos y los resultados de la iglesia. Y comenzamos a intentar agregar cosas que en realidad la Biblia no nos manda a agregar. Ahora hay algo interesante en todo esto y es que Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, predicó este mismo evangelio. Aunque Él no estaba muerto aún en la cruz, aunque Él exactamente todavía no había llevado a cabo ciertas cosas, Él se encontró con la misma situación. Y quiero que vayas por favor a este texto, que no lo tengo aquí, que te pido que lo busques porque lo vamos a leer también, que está en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Porque predicar a Cristo crucificado no solamente significa dar el mensaje intelectual de las verdades de la Biblia, también implica imitar a ese Cristo crucificado. Esto es lo que le da sentido. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Si buscas en tu Biblia, vamos a leer esta porción y esto nos va a ayudar a darle más sentido. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué aprovechará o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mira, esta porción creo que en algún momento lo puedes haber leído si ya tienes conocimiento de la Escritura, pero pasa algo interesante aquí. Esto no es cualquier momento, es muy similar a lo que pasó con Pablo, de hecho. En este momento tú tienes a Jesús con sus discípulos, él ya es famoso, ha predicado, ha hecho milagros, y los discípulos entienden que Jesús es un reformador. Es más, la gente tiene tantas expectativas de Jesús que en un momento previamente a esto, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y algunos dicen Elías y profetas y X y X. Y Pedro sale ahí diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicita. Y en ese instante las cosas cambian. Porque lo que sucede es que ahora los discípulos están reconociendo públicamente a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios para traer orden a lo que él anteriormente había predestinado para Israel y para la tierra, de hecho. Pero el problema es que ellos entendían un concepto de Mesías que todavía no encajaba. Ellos todavía estaban pretendiendo que este Mesías iba a traer y restaurar el reino de Israel. Y en medio de lo que está pasando, ahora Jesús, que es consciente y sus mismos discípulos de que Él es el Mesías, y aunque Él no se ha propagado delante de todas las masas como Mesías todavía, pero sí delante de sus discípulos, en ese instante Él comienza a decirles cuál es la función de ese Mesías. Si tú lees el versículo inicial que leímos, dice el versículo 21, desde entonces, no antes, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿no? Mientras que la gente estaba escuchando lo que Pablo está diciendo, lo que Jesús estaba diciendo, ¿cómo qué? No que ibas a restaurar Israel, no que ibas a levantarnos en contra de los romanos y que la cosa iba a ser diferente. No, Jesús dijo, no, esto no es, ¿no? Y entonces como nadie quería hablar y Pedro, siempre un impetuoso por ahí, se lanzó y le dijo, no, Jesús, ven, ¿no? Lo trajo a un costado, no hagas eso contigo mismo, ¿no? Como si esto fuera parte de algo que a Jesús se le ocurrió nada más. No, este era el plan inicial desde el inicio de los tiempos. ¿Te das cuenta que cuando Jesús le llama la atención no le dice, Pedro, no sabe lo que estás hablando? Le dice, diablo. Eso es una palabra nada sencilla. Le habla fuerte y lo pone en un escenario tal que no lo está bajando en calibre, por así decirlo.
Porque lo que está pasando es que literalmente Jesús ha venido literalmente a morir en la cruz por nosotros. Su servicio y su primacía era una muestra de amor y de entrega y de gracia para con nosotros. Cuando viene Pedro mirando las cosas de los hombres, como dijo Jesús, literalmente no estaba entendiendo lo que Dios había venido a hacer, a amarnos y a servirnos y a solucionar el problema más serio que es el pecado. En medio de eso Jesús no iba a tolerar esto y cuando le llama la atención a Pedro, en ese preciso instante dice: Pedro, tú no lo tienes claro, pero vengan los demás también. Vamos a aclarar una cosa. Por si acaso, si me vas a seguir, implica no mirar las cosas de este mundo, buscar las cosas de Dios, negarte a ti mismo, ponerte una cruz que literalmente significaba ponerte el membrete de un incomprendido en una sociedad que no iba a entender lo que estamos predicando y luego seguir obedeciéndome, viviendo conmigo. La predicación que Jesús estaba haciendo y el escenario donde Él se estaba poniendo y lo que Pedro no estaba comprendiendo es que el mensaje iba mucho más allá de lo físico, de lo humano, de lo que los hombres buscan materialmente en la tierra. Tiene que ver con su corazón. Cuando nosotros hablamos de predicar a Cristo crucificado, no solamente estamos hablando de predicar lo que Jesús hizo en la cruz, también estamos hablando de predicar con nuestras obras, que nosotros vivimos una vida crucificada. Pudiendo buscar más lo material, estamos buscando promover el reino de Dios. Buscando más nuestra fama, estamos buscando más la gloria de Dios. Buscando más posiblemente conocimientos que nos terminen de alabar, buscamos más la sabiduría de Dios que termine de engrandecer al mismo Dios de la sabiduría. El mundo no lo va a entender, pero cuando los cristianos viven como Cristo crucificado, no solamente anuncian verdades intelectuales, sino que modelan lo que ese evangelio significa y para las personas eso comienza a hacer sentido. Estos discípulos no entendían en este momento lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué? Porque Cristo todavía no había muerto. Pero cuando Cristo muere, cuando Él resucita, todo comienza a tener sentido. Tanto que es Pedro el primerito que se para y cuando viene el Espíritu Santo es el que abre su boca y predica a Jesús. Y 3,000 personas se convierten. Porque ahora tiene sentido, porque ahora el amor y la gracia de Dios, de aquel que dio su vida por sus amigos, lo había marcado a ellos y ellos ahora tenían mucho que predicar. Nosotros hemos sido llamados a predicar a Cristo crucificado y eso significa que el evangelio no le hace sentido en el corazón de las personas por argumentos, por ideas, sino por amor servicial a los demás. El evangelio no tendrá peso por argumentos que salen de nuestros labios, sino por obras cargadas de amor, muchas veces hacia desconocidos. Un cristiano no ama verdaderamente, un cristiano que ama verdaderamente tiene más peso e impacto que muchos libros de apologética o de teología que defienden nuestra fe. Porque literalmente esto no se lucha solamente en el plano de las ideas, sino en el corazón. Pablo en 1 Corintios, si tú vuelves, dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo entendía por dónde debía caminar, y cuando comenzó a hacer la obra en Corinto, lo hizo con mucho más temor, con mucho más cuidado, porque ya había metido la pata, porque se había intentado meter en el obrar de Dios y no había dejado que Dios se mueva. Él sabía que tenía que predicar. En otros textos del Nuevo Testamento sabemos lo que nos toca hacer. Pablo va a instarnos a predicar, a amar, a orar y a esperar que Dios traiga resultado de esa predicación. Nosotros debemos jugar un papel al predicar, debemos anunciar el evangelio, lo que hacemos, lo que sucede en nuestra vida. Debemos amar a las personas que nos rodean, lo vimos la semana pasada. Debemos cultivar una relación con la palabra y tenemos que tener la fe suficiente cuando predicamos de que Dios se va a revelar a esas personas. Pablo justamente termina de esa manera, versículo 4 de 1 Corintios 2, y dice ahí: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí hay una cosa interesante: la predicación debe estar fundada no en intelecto, no en verdades simplemente, no en ideas, sino en el poder de Dios. Hay un mensaje concreto que nosotros transmitimos, pero lo que convence corazones es la revelación del poder de Dios en la vida de esas personas. Y tú no puedes tener ninguna estrategia para hacer que Dios se revele.
Tú no puedes mover un gramo del poder de Dios si a Él así no se le place. Dios se revela y tienes que entender esto, que es lo que a mí más me importa. A Dios siempre le ha interesado revelarse. Él creó todo lo que existe para revelarse. Te hizo a ti a su imagen y semejanza para revelarse. Dice el texto que las grandes galaxias Él las hizo para reflejar su divino poder y deidad. Todo lo que existe lo hizo para revelarse. Su palabra nos revela. Cristo nos revela al Padre. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Literalmente a Dios le encanta revelarse. Y cuando lo hace, nunca pasa desapercibido. Él pone una columna de fuego, Él pone un silbido apacible, Él pone una persona sanándose, pero Él nunca pasa desapercibido cuando Él quiere revelarse. Literalmente Dios tiene suficiente creatividad y poder para no necesitar tu ayuda ni mi ayuda, solo que yo haga mi trabajo. Tengo que entender una cosa, literalmente. Mi parte y cuál es la parte de Dios. Yo predico, Dios se revela con poder. Quiero mostrarte un pequeño video de un caso. No sé qué tan cierto es, honestamente, pero creo que es suficientemente claro como para que tú entiendas a qué me refiero cuando hablamos de predicar y esperar que Dios se revele. Está subtitulado, espero que puedas leer rápido y puedas observarlo. Veamos este clip donde un ateo pone a... They're like, they'd come up with something. I say, really, that's the biggest demand that you could put on God right now. And they're like, well, why is it the biggest? Because I need you to know He loves you and He wants a relationship with you. Okay, fine. I want my mom to call me and apologize. And I went, okay, I need some backstory. He goes, my mom left us when I was 8 years old. I haven't talked to her since. I recently got her phone number, but I haven't had the courage to call her. She needs to call me and apologize. I said, you let me pray for that? We stop in the middle of the street, like in the middle of the road, stop. And he goes, yeah, you can pray. If God makes my mom call me and apologize, I'll believe in him. Yeah. So I was like, Father, I thank you for Jim, right? I was like, Father, I thank you for Jim. I thank you that you will have his mom call before I say amen. Yeah, cool. To apologize. And with heartfelt sincerity, so that Jim knows that you love and want a relationship with him. In Jesus' name, amen. It might have been that long of a prayer, right? Yeah, And- so you're not dragging it out, Yeah. waiting for the call. You're just praying a normal prayer. Yeah, and then I'll paraphrase his response. But as soon as I said amen, I heard him go, no way. Leaping away. Right? Yeah. And I look down and he holds up his phone and it says, Mom. Whoa. And he looks at me and he's just like, and I said, you got to answer it. Like, that's the deal. You got to answer it. You got to finish this. And he was like, I can't. I said, answer it. Hello? Speakerphone. Hello? Baby, I'm so sorry. Gotta go. Hung up, fell on his knees and said, Jesus, you're real. I didn't lead him in a prayer. I didn't say anything. He said, I gotta go, hung up this phone, dropped on his knees and went, Jesus, you're real. Wow. And then he called his mom back up and said, Mom, I'm sorry I hung up on you, but I just gave my life to Jesus. And this is her response. She said, baby, I met Jesus 4 days ago. Wow. Deja tu opinión en los comentarios para ver más testimonios. Yo no sé qué tan cierto pueda ser este ejemplo, o sea, no sé exactamente con precisión este video lo vi hace tiempo, pero sí sé lo suficiente de la vida cristiana en mi vida y en tu vida como para darte la veracidad de que Dios puede hacerlo. Y lo más probable es que tú tengas una experiencia particular o has escuchado de alguien que Dios se ha revelado de una manera tan notoria. Dios no necesita que nosotros hagamos cosas sobrenaturales, Él lo puede hacer. Y Él es el suficiente creativo como para poder revelarse de manera muy particular. Lo hizo contigo. Tú no estás aquí porque de pronto alguien te obligó. Tú no estás aquí porque y entregas de tu vida simplemente porque, no sé, viniste programado. Alguien quebró tu voluntad. Ese fue Dios. No fue un predicador. No fue un folleto. Fue Dios quien se reveló. Y es por eso que nosotros tenemos que entender una cosa, mi hermano. Nosotros no tenemos ninguna sola excusa para no predicar.
Nosotros no tenemos ninguna sola excusa para avergonzarnos. Nosotros no tenemos ninguna sola excusa para no entender que detrás de la palabra de Dios hay un respaldo que el Espíritu está haciendo en el corazón de las personas. ¿Tú te imaginas cuando Esteban estaba siendo apedreado mientras que predicaba, lo que estaba pasando en el corazón de Pablo? ¿Te acuerdas de ese texto? Que le dolía en el corazón. Él no lo podía imaginar. Y él no sabía que después Pablo iba a escribir estas cosas. Tú no puedes saber cuando tú le hablas a una persona de Jesús lo que está pasando en su corazón, lo que posiblemente está escondiendo. Dios sí. Por eso, si vamos a predicar, hagámoslo de manera audaz, con fe. No dudemos. Prediquemos lo que tenemos que predicar. No nos compliquemos la vida. A veces es necesario defender la verdad porque el mundo propone mentiras. Esa es otra cosa. Pero si estamos hablando de predicar a Jesús y alcanzar corazones, predica a Cristo crucificado. Ora por esas personas. Tengamos fe. Vamos. No tenemos cosas que nos limiten. Es por esa razón que cuando hablamos acerca de movilizarnos, literalmente, yo tengo que entender que yo debo predicar y Dios se va a revelar. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice así: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas sin Cristo. Somos responsables. Tenemos que tener un impacto serio con amor, pero si vamos a predicar, prediquemos con fe. Así que, si vamos a hacer esto, ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Movilizarnos como iglesia. Vamos a buscar ir a las calles. Vamos a buscar predicar a las personas que conocemos. Vamos a tener que acomodar algunas cosas, lo más probable, para llegar hasta ahí. No es fácil, porque la comisión nos ha sido entregada y nos toca a nosotros acomodar nuestra vida para que eso suceda. Si Dios nos empuja a ser generosos, ¿tienes las finanzas ordenadas para poder hacerlo? Si tienes el sentir, Dios te pone el llamado de poder predicar y mostrar las verdades a otros, ¿tienes el conocimiento, la preparación de la palabra para poder hacerlo? Si de alguna manera Dios te pone misiones para poder atender el crecimiento espiritual de otra persona, ¿tienes la vida ordenada para poder darle tiempo a otros? Movilizarnos no simplemente se trata de decidir, hay que preparar lo previo para poder llegar hasta ahí. En eso vamos a emprender. Pero hoy llegamos hasta este punto. Tenemos la encomienda. La iglesia se va a preparar para eso. Esperamos que tú puedas unirte a esto. Es el deseo de los pastores de la iglesia y del Señor que su iglesia haga la obra real. No solamente cumplamos diciendo, hicimos esto o lo otro. Vamos a movernos diligentemente. Por eso vienen 2 prédicas evangelísticas que queremos hacer acá. Estamos empezando suavecito. Hemos invitado a que traigas personas. Hemos pedido que si ya tienes tu invitado, deja tu nombre de esa persona ahí en la mesa de informes. Vamos a orar por él. Los miércoles vamos a orar por ellos. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que los traigas y ya, que el pastor predique? No, hay algo que se tiene que revelar en su corazón. Oremos los miércoles por ellos, ¿no? Alcancemos esa predicación con esperanza y fe de que hemos estado orando por ellos. Y que Dios haga algo en ellos durante estas semanas. Y quizás hasta después. No lo sabemos. Pero hagámoslo con fe. Y tú tienes que participar para eso. Así que, si vas a traer a alguien, que quizás incluso no sabes si va a venir, ora para que venga en todo caso, ¿no? Pero apúntate en esa lista. Es lo mínimo que podemos hacer. Prontamente vamos a hacer más cosas. Y contamos que tú puedas sumarte a la movilización de la iglesia, porque ese es nuestro llamado. No queremos ser una iglesia de esquina. Debemos trabajar para hacer realidad la gran comisión. Oremos.